a 100. Si voltea con la rueda derecha, van a 200 y désela, por favor, que le hace falta. ¿Alguien está contento aquí? ¿Alguien está aquí? Y desde tu lado avísale a tu cara para que se entere que estás contento. Amén. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Hace mucho tiempo que no tenía el honor de ministrarles. Me gozo, me alegro porque tenemos un valor que se llama multiplicación. Y gracias a Dios hemos tenido grandes expositores de la palabra. Me gozo y me alegro como Dios. Gracias a Dios porque tuvimos el domingo anterior un gran día del amigo en donde 18 almas hicieron su confesión de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y 2 personas se reconciliaron. Esto es digno de agradar, es digno de alabar a Dios. Y alguien tuvo que haber dicho ahí amén, gloria a Dios. Almas están llegando a los pies de Cristo y se están salvando. Amén. Y tuvimos una hermana que fue valiente y dijo, quiero ser obediente al mandato de Cristo, y se bautizó de acuerdo a la ordenanza de Jesús. Amén. Y hoy no hay mejor momento que hoy para venir a la iglesia, y más que hoy estrenamos nueva serie, y esta serie se llama Por Ti. Así es que voltea con de tu lado y dile, por ti. Y esta serie la culminaremos con una gran celebración el domingo de resurrección. Y la vamos a culminar con una gran enseñanza que se llama Vida, no moriré eternamente. Amén. Y esta serie, Por Ti, va a llenar nuestro corazón de agradecimiento, va a traer libertad, pero sobre todo va a traer transformación. Es mi oración, escúchame. Es mi oración que al final de esta serie de enseñanzas podamos decir cada uno de nosotros, por ti Jesús, por ti tengo vida en abundancia. Lo único que quizá, escúchame, impida que seas transformado a la voluntad de Dios es tu actitud. Otra vez lo voy a volver a decir. Quizá lo único que estorbaría, quizá lo único que se opondría a que en el transcurso de estas enseñanzas seas transformado, sea tu actitud. Pero hoy te invito a que tengas la actitud correcta de recibir la palabra de Dios, que creas la palabra de Dios y te esfuerces por vivirla. Y yo quiero que el día de hoy podamos hacer una oración en donde le digamos, Señor, quiero conocer tu verdad, porque esa verdad me hará libre. Quiero creer esa verdad y ayúdame a vivirla. Ayúdame a ponerla en práctica. ¿Alguien de aquí quiere hacer esa oración conmigo? Señor, aquí estamos. Tú enseñas en tu palabra, conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Tu palabra dice que por la fe en tu palabra seremos transformados. Queremos creerla, pero también queremos ponerla por práctica, porque tu palabra dice, enseña, el que te ama pone en práctica tus mandamientos. Por eso les digo a esta iglesia que hoy acepta con buena actitud tu palabra, creerá tu palabra y la pondrá por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este primer tema de la serie es un mensaje para todo aquel que se dice creyente en Jesús. Si tú estás aquí y dices que eres creyente en Jesús, es para ti. No importa si militas en esta iglesia, no importa del contexto religioso que tú vengas. Si tú dices creer en Jesús, entonces este es un tema para ti. Y quiero iniciar este tema dejándote una verdad en tu corazón. Y esta verdad en tu corazón es esta. Aquella persona que no conoce la gracia de Dios, aquella persona que la conoce y se olvida de la gracia de Jesús, nunca podrá tener una relación auténtica con Jesús. Nunca podrás tener una relación auténtica con Jesús si no conoces la gracia de Dios. Si te olvidas de la gracia de Dios, tu relación con Él no será auténtica. Tú que vienes por primera vez, tú que eres recurrente y nos vuelves a visitar, o quizá que tú eres fiel seguidor de Cristo, incluso eres miembro de esta iglesia,
El hecho de que estés aquí muestra que te interesa tu relación con Dios. Amén. Así que aprende esto. Si no conoces, si no entiendes o olvidas la gracia salvadora de Cristo, no podrás relacionarte con Dios. Hay una sentencia muy fuerte en la Biblia para todos aquellos que se dicen creyentes en Dios. Y esta advertencia se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 3. Y quiero que me ayudes a leerlo en la Biblia. Y fíjate la advertencia que Dios le da a toda aquella persona que dice ser creyente de Él. Dice conmigo, acompáñame. Dice pues el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Estas son palabras del Señor, habladas a personas que creen en Dios. Independientemente de la religión que sigas o creas, escúchame, que Dios nos diga, con tu boca te acercas a mí, con tus labios me hablas, pero tu corazón está lejos de mí. Y lo que haces religiosamente son mandamientos de hombres, que lo único que haces es hacerlos y ni siquiera sabes por qué hacerlo. Quiero que voltees con el de tu lado y dile, ¿por qué haces lo que haces para Dios? Una de las tristezas más grandes que puede haber es no conocer la gracia salvadora de Jesús o olvidarse de ella y vivir una vida religiosa. Es decir, sin gozo, sin pasión por Él. Amigos, hermanos, aquel que no conoce o se olvida de la gracia salvadora de Jesús, nunca podrá tener una relación auténtica con Jesús. Y quiero resumirte a 3 tipos de personas respecto a lo que es la gracia en Jesús, lo que es la gracia en Dios. Hay 3 tipos de personas cuando tenemos que analizarlas de acuerdo a la gracia de Dios. Y la primera es aquellas que no han conocido la gracia salvadora de Jesús. Las segundas personas, los que han conocido la gracia y se han olvidado de ella. Y la tercera, los que día a día viven en entrega, en agradecimiento y gozo por la gracia salvadora de Jesús. Una vez más, los que no la conocen, los que la conocieron y se olvidaron de ella, y los que día a día viven apasionados en entrega, en agradecimiento y gozo por esa gracia salvadora. Y quizá al decirte estas 3, quizá tú empiezas a ubicarte en alguna de ellas. ¿Cuál seré? ¿La que no la conoce? ¿La que la conocí y se olvidó de ella? ¿O la que cada día vivo apasionado por esa gracia, con gozo, con alegría y con agradecimiento? Creo que lo ideal sería que tú conozcas el perdón de Jesús, que vivas en entrega, agradecimiento y gozo por la gracia. Y si a lo mejor tú dices, no, yo soy de los terceros, pastor, yo soy de aquellos que día a día me apasiono, me gozo, me alegro por la gracia de Dios. La Biblia dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Una pregunta que puede surgir es la siguiente. Lee conmigo lo que dice en pantalla. ¿Por qué creyendo en Dios llegamos a tener una vida religiosa? Una vida que con sus labios honra a Dios, pero su corazón está lejos de Él. ¿Cómo creyentes que quieren seguir a Cristo pueden romper ese hilo, ese límite de caer en la religiosidad y vivir en la gracia apasionada, agradecida por Dios? ¿Por qué uno puede caer en esta vida religiosa? Quiero darte 3 fundamentos, escúchame, que nos ayudan a tener una vida
apasionada por Jesús y que vive en la gracia de Jesús. Y quiero que la palabra de Dios es la que nos conteste y vamos a estudiar el Salmo 51. Este salmo nos enseña muy claro el camino a la gracia de Dios y a vivir una vida de gozo por la salvación de Dios. Y quiero que voltees con el de tu lado y dile gozo. El gozo de Dios, el gozo de la salvación. 3 fundamentos que te van a ayudar a evitar en caer en una vida religiosa y vivir en una vida apasionada, llena de gozo y llena de agradecimiento por la obra de Dios. Escúchame, cuando tú y yo leemos el Salmo 51, déjame decirte que el Salmo 51 fue escrito por David. Y el Salmo 51 tiene un contexto en donde el rey David pecó. Y te voy a dejar una tarea, que tú puedas leer el segundo libro de Samuel, el capítulo 11 y 12. Yo voy a hacerte una paráfrasis de esos capítulos para que tú entiendas el contexto del Salmo 51. Miren, lo escribe David. Y David era el matagigantes. Él venció a Goliat. Era el ungido que echaba fuera demonios. Era un hombre que tocaba su instrumento y decía que ministraba liberación y tocaba el corazón de Dios. Era el más hábil guerrero. No había quien se le comparara en cuestión de combate. Era un hombre hábil. Era un hombre apasionado por Dios. Era un hombre levantado por Dios, respaldado por Dios. Pero con todos estos grandes logros, pecó. Él pecó. Él un día, dice la palabra de Dios, que estaba por salir con su ejército porque los reyes acostumbraban a salir con ellos. Y él un día no salió y se quedó en su palacio y se asomó al balcón. Dile a tu lado, se asomó al balcón. Y cuando él se asoma al balcón, ve a una mujer que se estaba bañando. La vio, la codició y lo deseó. Y entonces cuando él la mira, le manda a llamar a uno de sus siervos y le dice, ¿quién es esa mujer? Y lo primero que le dijeron, es esposa de Urías Eteo. Es esposa de uno de tus mejores soldados, de tus fieles soldados. Y él lo primero que le dijo a su siervo es, mándamela traer. ¿Para qué? Mándamela traer. Y tuvo relaciones sexuales con ella, y adulteró. Cuando él tiene relaciones sexuales con ella, después le mandan a decir a David que Betsabé, que era el nombre de esta mujer, quedó embarazada. Y cuando David se entera de que se quedó embarazada, no quiso reconocer su pecado, sino lo primero que hizo es, voy a ver cómo lo escondo. Y lo que hace es, ¿me dijiste que era esposa de Urías Eteo? Sí, mándamelo traer, pero está en la guerra, mándamelo traer. Y vienen y mandan llamar a Urías Eteo. Y entonces David le dice, ¿cómo está la guerra por allá? Está bien, estamos echándole ganas ahí. Y entonces le dice, quiero que vayas a acostarte con tu esposa. Y el rey lo manda a que vaya a quedarse con su esposa, a tener relaciones, para que entonces al momento de que él tenga relaciones con él, entonces pase de que en esa relación Urías había embarazado a Betsabé, su esposa. Pero ¿saben qué hizo Urías? Cuando lo mandan, va y se sienta en las escaleras del palacio y se queda durmiendo ahí. Y entonces después David se entera y le dice, ¿por qué no fuiste a tu casa como te mandé? Y él, siendo un fiel soldado, le dice, ¿cómo voy a ir a acostarme con mi esposa cuando el ejército estaba dando la vida por ti, oh rey? Yo no haría tal cosa, te soy fiel a ti. Y entonces, como no funcionó su estrategia de David, entonces manda a llamar al jefe de los ejércitos y le dice, oye, quiero que a Urías Eteo me lo mandes al frente del batallón, en donde sean los primeros que se encuentren con el ejército enemigo, y lo más probable es que lo maten. Y así sucedió. Mandaron a Urías Eteo hasta el frente,
y lo mataron. Cuando se entera David de que mataron a Urías Eteo, ahora le dice a uno de ellos, tráiganme a Betsabé, porque ella va a vivir conmigo. Cuando uno ve esta historia, uno dice, qué gran lección nos da. No importa cuánto Dios te use, no importa la posición que tengas, no importa los logros que hayas tenido, no importa el respaldo que Dios te haya dado, no importa el conocimiento que tú tengas de Dios. Si tú no reconoces que hay pecado en tu vida, tú vas rumbo a la religiosidad. ¿Alguien está escuchando esto conmigo? ¿Ok? Si tú no reconoces el pecado en tu vida, te puedes volver un religioso. David perdió una relación genuina con Dios y con ella el gozo. Ahora escúchame. Cuando entonces eso sucede, viene Dios y le dice al profeta Natán, un profeta de Dios, voz de Dios, y le dice, vele a hablar a David y dile el pecado que ha cometido. Entonces obviamente Natán dice, ¿cómo le voy a decir al rey que está pecando? ¿Cómo le voy a decir al rey que está en contra de la voluntad de Dios? Me va a matar. Entonces lo que hace Natán es, se acerca con David, David le escucha y entonces Natán le empieza a contar una historia. Y Natán le dice, mira, David, te quiero contar una historia. Había una persona muy pobre que solo tenía una ovejita. Y había otro que era muy rico, que era muy poderoso y tenía muchísimas ovejas. Pero ¿sabes qué hizo este hombre que era muy rico y que tenía muchas ovejas? Fue y le quitó la ovejita al que solo tenía una. Y la mató y se la comió. ¿Sabes qué dijo David? David dijo, a tal persona que lo maten. Viene el profeta y le dice, esa persona eres tú. Esa persona eres tú. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que a veces a nosotros se nos olvida reconocer nuestro pecado y nuestra falta. David era el rey, el ungido de Dios, el elegido de Dios, y había pecado, pero no quiso reconocer su pecado. Y tuvo que mandar a alguien Dios para decirle, estás mal, has pecado delante de Dios. Y cuando tú leas el último versículo del 2 Samuel 11, 27, el pasaje dice, y todo lo que hizo David no le agradó a Dios. ¿Sabes? Es bien triste. Pero cuando alguien viene como autoridad y te dice, lo que estás haciendo está mal, eres pecador, estás cometiendo una falta, muchos de nosotros decimos, pero también él lo hace. Pero otros también lo hacen y porque ellos no les dicen nada y en vez de reconocer el pecado, tratan de justificarlo y tratan de esconderlo. Si tú no reconoces el pecado que pudiera haber en tu vida, vas en rumbo de una vida religiosa. ¿Alguien está entendiendo conmigo esto? Amén. Ahora escucha. Te dije que te iba a dar 3 fundamentos. Primer fundamento, reconocimiento de nuestros pecados. Si tú no reconoces tus pecados, entonces tú vas en camino de la religiosidad. Puede haber pecados conscientes o inconscientes. Puede haber pecados de actitud, de pensamientos, de deseos pecaminosos. Y muchas veces nosotros pecamos por hacer algo contrario a la palabra de Dios. O muchas veces pecamos incluso de dejar hacer lo que Dios nos ha indicado. Porque la palabra de Dios dice que aún pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Escúchame. Hay acciones pecaminosas y hay actitudes pecaminosas. Todas ellas nos alejan de Dios, nos alejan de la salvación o nos alejan del gozo del Señor. Y quiero que leas esto conmigo en pantalla y lo leas. Una persona, lea conmigo, una persona que no reconoce su pecado, lea conmigo. Una persona
que no reconoce su pecado es una persona que no se arrepiente. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin perdón de pecados no hay relación con Dios. Y puedes creer y puedes tener actos religiosos. Puedes venir los domingos, puedes leer la Biblia, puedes orar, actos religiosos, pero tu corazón está lejos de Dios. Una vez más, la persona que no reconoce su pecado no se arrepiente. Una persona que no se arrepiente no va a ser perdonada. Una persona que no es perdonada no tiene una relación con Dios. Y quizá pueda tener actos religiosos, pero no tiene una relación con Dios. Así es que voltea con el de tu lado y dile, ¿tienes una relación con Dios? ¿O solo tienes actos religiosos? Y aquí es donde viene el Salmo 51. Después de que tuvo un encuentro con Natán, entonces David tiene que irse a buscar a Dios. Y fíjate lo que escribe en el Salmo 51, versículo 3 en adelante. Fíjate lo que dice David. Porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sabes qué dijo David? David dice, no lo voy a ocultar. Soy culpable. Yo hice mal. Voy a reconocer mi pecado. Así es que si no reconocemos esto, estamos en camino a la religiosidad. Lo que nos separa de esa verdadera relación es no reconocer nuestro pecado. Escúchame. Reconocer significa estar en acuerdo con Dios. Reconocer significa, yo sé que hice este acto y sé que este acto, de acuerdo a tu voluntad, Señor, no es correcto. Entonces yo reconozco, estoy de acuerdo contigo, Señor, que pequé. Porque de repente la palabra de Dios viene y te dice, esto que hiciste está mal, pero la persona dice, y aunque te digan que estás mal, mientras tú no reconozcas que de acuerdo a la palabra de Dios te equivocaste, no importa quién te lo diga, no importa quién te lo venga a decir, mientras tú no reconozcas que delante de Dios lo que hiciste delante de Él es pecado. David no lo quería aceptar. David decía, yo sigo siendo el rey. Yo puedo seguir tocando alabanza y puedo seguir ministrando al pueblo. Sí, lo puedes hacer y puedes tener una vida llena de actos religiosos, pero te vas a encontrar con que Dios te dice, de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Alguien está entendiendo esto? Si tú no reconoces tu pecado, no vas a desarrollar una relación profunda y auténtica delante de Dios. Así es que quiero que voltees con el lado y dile, ¿cuál pecado? A ver, otra vez voltea con el lado y dile, ¿cuál pecado? Segundo, te dije que eran 3 fundamentos. Entendimiento de la gracia. Una vez David reconoce su pecado delante de Dios, dice esto, fíjense lo que dice, lea conmigo en pantalla. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme tu misericordia, conforme la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame tú más y más de mi maldad, límpiame tú de mi pecado. Entonces David levanta su voz y dijo, por ti, Señor, solo por ti puedo ser perdonado. Y escúchame, no entender la gracia nos lleva a una vida religiosa. Escucha esto. David una vez reconoce su pecado. David en lo que expresa nunca le dijo a Dios, ¿sabes qué, Dios? De aquí en adelante voy a ser un mejor rey. De aquí en adelante voy a ser una persona que va a ir cuando tengo que ir. No. Nunca le dijo, mira, Señor, de aquí en adelante voy a ser un mejor guerrero. No.
David reconoce que no es por él, más bien dice, es por ti, por tu misericordia, por tus piedades. No hay nada que yo pueda hacer que me gane tu favor, Señor. No hay nada que pueda hacer que me gane tu perdón. No puedo hacer algo que pueda ganarme tu misericordia. Solo es por ti. Solo tú me puedes limpiar. Solo tú me puedes lavar. Porque a veces es lo que pasa cuando la gente de repente reconoce su pecado. Lo primero que quiere hacer otra vez es basar su perdón, volverse a ganar el favor de Dios por sus actos, por sus obras. Pero ¿no acaso vimos que las mismas acciones, las mismas obras eran lo que nos condenaba? Y por eso es que mucha gente se halla buscando el amor de Dios, el perdón de Dios en sus obras y en su comportamiento, para momentos después volver a caer en el error. Y llega el momento entonces que la gente dice, ¿para qué sigo a Dios? ¿Para qué continúo en el camino de Dios? Cada vez que yo me quiero esforzar, cada vez que yo quiero ser mejor madre, mejor esposo, mejor hijo, cada vez que yo quiero ser un mejor hijo de Dios, cada vez me encuentro con mis mismas fallas, con mis mismos errores, con mis mismas carencias, con mis mismas debilidades. Así es, porque por ti no podrás experimentar la gracia de Dios. Solo Dios puede perdonarte, solo Dios puede lavarte, solo Dios puede limpiarte. Amén. ¿Tú escuchaste a David? O él dijo, de aquí en adelante voy a ser mejor persona. ¿Verdad que muchas veces es lo que te han enseñado a ti? Y a muchos de nosotros eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres. ¿Quieres que te perdone? Sí, entonces tienes que hacer tantas cosas. Porque si no, entonces tú dices, mi papá no me ama. Y hay gente religiosa que quiere ganarse el amor de Dios con sus obras, cuando esas mismas son pecaminosas y lo apartan del amor de Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? David sabía que su relación con Dios y pasión por Él no dependían únicamente de la realización de actos religiosos. Voltea con la Biblia, actos religiosos. Mira, fíjate cómo lo dice en el versículo 16. Fíjate cómo lo dice. Porque no quiere sacrificio. ¿Cómo dice? Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Ninguna regla religiosa te va a dar pasión por Dios. Al contrario, lo verás como una carga. Si tu relación con Dios se basa en seguir reglas, tú no has entendido la relación con Dios, no has entendido la gracia. Nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos ame, porque en sí, escúchame lo que te voy a decir, según la justicia de Dios, lo que merecemos tú y yo por nuestras obras es condenación, y todos aquí hemos pecado, y la paga del pecado es muerte. Lo que merecemos tú y yo es que Dios nos condene. Lo que tú y yo merecemos es estar separados de Dios, que Él nos deje a nuestra suerte, que Dios nos diga, ¿quieres vivir a tu forma? ¿Quieres vivir a tu manera? Pues entonces te voy a dejar de acuerdo a tus consecuencias. Experimenta los resultados de tus decisiones, porque de aquí en adelante tú quieres vivir separado de mí, entonces vívelo. Y a pesar de eso, escúchame, la pregunta es, ¿por qué a pesar de esto Dios nos dice, te amo? Porque a pesar de que fallamos, porque a pesar de que pecamos, porque a veces nos desviamos de su voluntad, porque sigue diciéndonos, te amo? La respuesta es, voltéenme a ver, la respuesta es, por gracia. Es decir, no lo merecemos, pero Dios se lo ha propuesto. Y tú y yo no podemos ganar el amor de Dios. Entonces, ¿qué hago?
Vive agradecido por tan grande amor incondicional. Tú no puedes hacer nada o dejar de hacer para que Dios te ame menos. Sí, andas chueco, sí, andas mal, esa es la realidad. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Dale gracias a Dios por su grande amor y por su gran misericordia. Porque si no lo haces, vas a vivir empecinado en vivir en tu fuerza, en tu capacidad, y vas a tratar de ganarte el amor de Dios, y ¿sabes qué? Vas a fallar. No vas a poder, y pensarás, voy a alejarme de Dios. Si tú entiendes esto, si tú entiendes que a pesar de nuestros errores, equivocaciones, Dios ha determinado amarnos, te apartarás del pecado, no para ganarte el amor de Dios, sino porque amas y sabes que Él te ama. Cuando uno entiende esto y realmente quiere agradar a Dios, dirá, ¿cómo voy a seguir en este mal camino? ¿Cómo voy a seguir ofendiendo a Dios con esto? Y uno voltea a Dios y le dice, Dios, voy a vivir para ti. Si me has amado tanto a pesar de mí, te entregaste por mí, aquí estoy para ti. Quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte, quiero agradecerte. Esto es gracia, es darnos lo que no merecemos y no podemos ganar. Es un regalo que no está condicionado más que solo aceptarlo y creerlo. Gracias que Dios nos quiera perdonar a pesar de que somos culpables de pecado. Gracias ser amados a pesar de que merecemos ser condenados. Si nos olvidamos de la gracia, vamos a caer en el legalismo, en las cadenas de la carne que nos obligan a buscar a que seamos amados, a buscar que seamos aceptados por Dios por medio de nuestras obras, sin entender que nos santificamos porque amamos a Dios y porque somos amados por Él. El amor de Dios ya se te fue dado. No lo andes buscando. Solo agradécelo. Pero no te equivoques. Las reglas son importantes. Dios es un Dios de orden y las reglas nos protegen y obedecerlas agradan a Dios. Pero no las cumplimos solo para buscar que Dios nos ame, sino porque Dios nos ama. Algunos quizás estarían chocando como yo al principio. Bueno, pero esto podría llevar a la gente a libertinaje, porque si Dios me ama de cualquier manera, pues voy a hacer lo que quiera. Pues no debería ser así. Más bien, si entiendes que su misericordia te ha alcanzado y has recibido tanto amor, quizá te rendirías a Dios y le dirías, gracias por tanto amor. Sigo equivocándome. Quizá ya a veces ya no son los mismos pecados de antes. Hoy quizá batallo con la obediencia, quizá batallo con la actitud, quizá batallo con los pensamientos y deseos. Y a pesar de eso, Señor, me sigues amando y por tu gracia me perdonas y por tu gracia me salvas. Al entender esto, uno caería rendido a Cristo y uno le diría, Señor, quiero hacer tu voluntad. No busco que me ames, ya sé que me amas. Gracias por tanto amor. Y la tercera es, nunca olvides el perdón de Jesucristo. Jamás lo olvides. Por eso el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David pide a Dios que lo limpie. David pide a Dios que le perdone. Pero escúchame, quiero que lo atiendas. David estaba en el Antiguo Testamento y sabía que la ley exigía que casi todo es purificado sin sangre, con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué entonces no simplemente es un sacrificio de un cordero por el perdón de los pecados? Si él estaba en ese periodo y él sabía que solamente su perdón iba a ser hecho por medio de un sacrificio, de un animalito, ¿por qué no lo hizo? Porque aquí entendió David una verdad. Él estaba viendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
La sangre que derramó en los latigazos, escúchame. La sangre que derramó cuando le pusieron la corona, cuando le pusieron los clavos, cuando le atravesaron con la sangre. Esa sangre perdonó nuestros pecados. El asunto es este. Tú y yo lo sabemos. Tú y yo lo decimos. Jesús derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Tú lo sabes y yo lo sé. Escúchame lo que te voy a decir. Tú ya sabes lo que padeció. Tú ya sabes lo que sufrió. Escúchame. ¿No sería ingrato, a pesar de saber esto, decidir hacer tu voluntad y conducir tu vida como quieres y en la forma que quieres? Tú lo sabes. Tú sabes lo que le costó a Cristo el perdón de nuestros pecados. Sufrió los dolores de la muerte. Sufrió el abandono de su Padre. Y tú lo sabes. Y yo lo sé. A pesar de eso, ¿no sería una ingratitud seguir viviendo a tu forma? ¿Seguir viviendo a tu manera? Escúchame. A través de esa sangre nos liberó de pecado y nos compró. Muchos de nosotros usamos una palabra muy dicharachera de la iglesia cristiana y que dicen, me cubro con la sangre de Cristo. Hasta uno dice, aplico la sangre de Cristo. Y a veces la gente ni siquiera sabe qué significa eso. La palabra de Dios dice que Jesucristo tuvo que expiarnos por medio de la sangre de Cristo. Y expiar, ese término teológico, significa liberar y comprar. Escúchame. Por eso la Biblia dice que tú y yo fuimos liberados y comprados a precio de sangre. Él fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre. Y cuando derramó su sangre perdonó nuestros pecados. Pero al momento esa sangre fue la que nos compró para Él. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces cuando nosotros entendemos que fuimos comprados, entonces ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Tu vida ya no es tuya, tu vida le pertenece a Jesucristo. Y si mi vida le pertenece a Jesucristo, ¿qué andas haciendo asomándote en el balcón? ¿Alguien está entendiendo? ¿Qué andas asomado en el balcón haciendo lo que tú quieres, en la forma que tú quieres y cuando quieres? No es tu vida. Esa vida es de Cristo. No son tus riquezas, son las riquezas de Dios. Todo lo que tú tienes, todo lo que Él te ha permitido obtener por gracia y misericordia, no es tuyo, es de Él, es de Él. Pero quizá tú eres como David y decís, bueno, pues yo sigo haciendo lo que quiero y me asomo al balcón y si tengo ganas de hacer lo que quiero lo hago. No has entendido que el perdón de pecados que hizo Jesús fue para liberarte de eso y comprarte. Así es que voltea con él y le vas a seguir haciendo lo que tú quieres. ¿Y sabes cuál es lo más triste? Que tú dices, ya sé que Cristo murió por mí, ya sé que Él murió por mis pecados y sé cuánto le costó el derramar su sangre, pero yo voy a seguir viviendo mi vida como quiero. Yo voy a hacer lo que me plazca, lo que me convenga, en la forma, en el tiempo que yo quiero. Y le dirás a Jesús, gracias, sé lo que hiciste, pero sigo haciendo lo que yo quiero. Seguiré haciendo mi voluntad. Y me gusta venir a cantarte a la iglesia, me gustan las alabanzas. Y leo la Biblia en ocasiones, es buena, es buena. Y asistiré a la iglesia cuando tenga tiempo y cuando pueda y cuando quiera.
Eso es lo que voy a hacer. Ah, gracias, sé lo que hiciste en la cruz del Calvario, pero en mi vida solo mando yo. Actos religiosos, pero tu corazón está alejado de Dios. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Vivir una vida creyendo en Cristo sin buscar agradarle, sin anhelar hacer su voluntad y sin glorificar su nombre, es olvidarnos del perdón, olvidarnos de su cruz y de su sangre. Cuando tú y yo recordamos lo que hizo Jesús por nosotros, nuestra pasión se enciende. Pero quizás algunos dirán, mire, pastor, yo he pecado y no me ha pasado nada. Quiero que leas lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Y si no está en pantalla, te lo voy a decir. Romanos 2 del 4, escucha por favor. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Si hasta el día de hoy no has experimentado las consecuencias del pecado, es porque Dios ha tenido paciencia, ha tenido tolerancia y ha tenido misericordia de tu vida. Y por eso nunca debes olvidar que su misericordia debe guiarnos al arrepentimiento. Concluyo con esto. Iniciamos el tema con esta pregunta. ¿Por qué creyendo en Dios llegamos a tener una vida religiosa? Una vida que con sus labios honra a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Y 3 cosas te enseñé. Porque no reconocemos nuestros pecados, porque no entendemos la gracia, porque nos olvidamos del perdón de Jesús. Si esto nos pasa, de labios adoramos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Quizás digas, pastor, pero yo tengo servicios eclesiásticos, yo tengo esta función dentro de la iglesia. Sí, pero tu corazón está lejos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando escudriñamos nuestros caminos y dejamos que el Espíritu Santo nos redarguya del pecado y aún nos libre de los que nos son ocultos? ¿Qué pasa cuando empezamos a caminar en la gracia de Dios y cada día el perdón de Jesús es un motor que nos lleva a Él? Fíjate lo que dice el versículo 10. Lee conmigo. Cree en mí. Cree en mí. Cree en mí, oh Dios. Él sabe que por sí solo no lo puede hacer. El único que puede hacer algo en su corazón es Dios. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios te dará un corazón limpio. Tus actitudes cambiarán y estarás motivado a hacer su voluntad. Y no verás a Dios solo como una carga para agradarle. No, vivirás agradecido y apasionado por Él. No solamente generará un corazón nuevo, escúchame, el versículo 11 dice de la siguiente manera: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dios te dará su presencia y su Espíritu impartirá su capacidad en ti cuando tengas el deseo de ponerte a cuentas con Dios. Él te dará su presencia. Y escúchame, aquí se termina, se acaba el típico: es que no siento su presencia. ¿Por qué yo no te siento, Señor? Y hay gente que vive así. Es que ya no siento tu calor, ya no siento tu amor, ya no siento tu presencia. Y voy a la iglesia y oro y leo la Biblia y Dios te dice sí, actos religiosos, pero no tienes una relación conmigo porque tu corazón está lejos de mí. Por eso cuando vas delante de Dios y reconoces tu pecado, pide su gracia y no se te olvida que Él fue a la cruz del Calvario, entonces tú vas a tener una relación auténtica
vivimos para